Comenzamos con la clase número 20 del curso teórico-práctico para auxiliares de laboratorio, organizado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy hablaremos sobre la escritura de un artículo original y otras formas de divulgación. Retomando lo dictado en la clase anterior, mencionamos las etapas secuenciadas de la investigación científica y desarrollamos los pasos a seguir para redactar un proyecto de investigación y luego llevar a cabo la ejecución de lo planificado para presentar el informe final, una de las formas de divulgar nuestros resultados. En esta oportunidad seguiremos en el ámbito de la metodología de la investigación y haremos referencia a otras formas de divulgar los trabajos de investigación, como por ejemplo a través de artículos originales y en comunicaciones libres, en congresos y jornadas científicas. Enfocándonos entonces en el tema principal de la clase, vamos a comenzar definiendo qué es un artículo original. Este no es más que un informe escrito y publicado que describe resultados originales que obtuvimos a lo largo de nuestra investigación. Se escribe para otros y no para el autor, como en el caso del proyecto de investigación que vimos en la clase anterior, donde constituía una guía para el mismo autor o los mismos autores. El artículo científico constituye el medio comunicativo por excelencia de la comunidad científica, es decir, al publicar un artículo original estamos creando nuevo conocimiento científico. El objetivo, por lo tanto, va a ser divulgar, compartir, contrastar estos resultados con la comunidad científica interesada e incorporarlos, si son validados, al enriquecimiento del saber humano. Como dijimos recién, constituimos un nuevo conocimiento que puede tener acceso la comunidad científica, todos los lectores interesados en el tema en cuestión. Para redactar un buen artículo se deben seguir los tres principios fundamentales de la redacción científica, que son la precisión, la claridad y la brevedad del lenguaje. Entonces pasamos a las partes del artículo original, que como verán, muchas ya las vimos, las hablamos en la clase anterior, cuando hablamos sobre todo de informe final. Entonces, las partes del artículo son el título, los autores, el lugar de trabajo, el resumen, la introducción o marco teórico, objetivos, materiales y métodos, resultados, conclusión y o discusión, agradecimientos y conflictos de intereses, si los hubiera, que estas dos secciones son propias del artículo original, no habíamos visto anteriormente, y por último la bibliografía. Vamos a detallar nuevamente estas partes, sumado a lo charlado en la clase anterior. Entonces vimos que el título no es más que un conjunto de palabras que especifica en forma breve, llamativa y completa las variables, la unidad de análisis, el tiempo y el espacio en el cual se llevó a cabo el estudio. Un ejemplo claro de un título podría ser prevalencia de depresión en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Rosario en el año 2020. Entonces tenemos la variable que puede ser la prevalencia de depresión, tenemos la unidad de análisis que son los estudiantes de medicina, el tiempo que es el año 2020 y el espacio que es la Universidad Nacional de Rosario. Entonces, ¿cuántas palabras puede utilizar para desarrollar el título? Bueno, se sugiere generalmente que como máximo se deben utilizar 25 palabras. La siguiente sección son los autores, son las personas que contribuyeron activamente en el trabajo, aquellos que asumen la responsabilidad intelectual del mismo y en la ejecución de las tareas para la obtención de datos, es decir, son los que contribuyeron al trabajo desde la planificación, cuando desarrollamos el proyecto,
hasta la ejecución y hasta la misma escritura del artículo original. Entonces, quien ocupa el primer lugar es quien ha realizado mayores aportes en lo referente a trabajo experimental, y quien está en última posición es el responsable desde el punto de vista de coordinación y aporte de la idea original, es decir, el director del grupo de investigación. ¿Cuántos autores puede tener un artículo original? Va a depender más que nada de la revista que seleccionemos para publicarlo. Algunas revistas ponen un límite de autores sumado al director, que también sería el último autor, para la presentación. Pueden ser 2, pueden ser 5, pueden ser 10. El lugar de trabajo es el sitio donde se llevó a cabo la experimentación del estudio, es decir, todas las tareas que utilizamos para llegar a nuestros resultados. El resumen es una parte fundamental del artículo, ya que constituye una breve reseña del trabajo completo, describiendo la información fundamental de cada apartado, es decir, vamos a describir lo más importante del apartado introducción, lo fundamental de los objetivos, de materiales y métodos, los resultados y por último la conclusión. Su objetivo es permitir al lector identificar en forma rápida y precisa el contenido básico del artículo. Se escribe generalmente en el idioma original y en inglés. Su importancia radica en que el interesado, mediante su lectura, luego de que el título haya captado su atención, pueda determinar la relevancia del tema tratado en el artículo para posteriormente decidir si le interesa consultar su contenido completo o no. Por lo tanto, al elaborar esta sección debemos hacerlo en forma clara, sencilla y sobre todo cautivadora, con la finalidad de atraer al lector. Un punto no menos importante es que no debe exceder generalmente las 250 palabras. Seguido de este aparecen las palabras claves, que son palabras o frases que representan los temas o puntos más importantes del trabajo. Puede ser de 3 a 10 palabras significativas que sirven para etiquetar el artículo, separadas por comas. Deben estar en inglés, al igual que el resumen, y en el idioma propio del artículo. En cuanto al etiquetado, hace referencia a las diferentes bases de datos bibliográficas, por ejemplo PubMed, Cielo, etc., en donde utiliza estas palabras clave para hacer la búsqueda. A continuación seguimos con la introducción, o también llamada marco teórico, que describe la etapa conceptual o teórica de la investigación, donde se detalla y especifica con claridad el tema que estamos investigando, o que investigamos, mejor dicho, y todos los conocimientos hasta la actualidad sobre el mismo. Deberá contener los conocimientos más relevantes del tema estudiado y también deberá justificar la importancia de la investigación propuesta. Es decir, debemos describir por qué investigamos sobre este tema en cuestión, es decir, en base a toda la bibliografía que buscamos, al marco teórico que desarrollamos a partir de una búsqueda bibliográfica, por qué investigamos este tema, qué es lo que se sabe y qué es lo que no se sabe y lo que queremos buscar con esta investigación, o lo que buscamos, mejor dicho, con esta investigación. Entonces, en cuanto a búsqueda bibliográfica, vamos a encontrar una base de datos donde encontramos tanto resúmenes como artículos originales completos sobre el tema que estamos buscando. Un ejemplo de estos, como mencioné antes, pueden ser PubMed, Cielo, Lilacs, son los más reconocidos. Y además, dos puntos importantes de esta sección es que debe redactarse en presente, porque estamos describiendo
los conocimientos de la actualidad o que se conocen hasta la actualidad. Y además, en algunos casos, se sugiere agregar los objetivos del trabajo al final de esta sección. En otros casos, se sugiere un apartado aparte para los objetivos. Esto va a depender también de la revista que seleccionemos para publicarlo. Entonces, los objetivos es la sección donde se definen las metas o propósitos generales y también los específicos de nuestro trabajo de investigación. Deben estar completamente relacionados al problema de investigación, es decir, deben estar relacionados con la información que encontramos en nuestra búsqueda bibliográfica y enfocarse en el propósito que quisimos conseguir con el estudio del mismo. Pasamos a materiales y métodos, que es el apartado que debe responder ni más ni menos que cómo realizamos nuestro trabajo. Se debe describir la serie de pasos, técnicas e instrumentos utilizados para llegar a nuestros resultados. Como vimos en la clase anterior, consta de una serie de factores importantísimos, cada uno de ellos, que deben ser claros para que el lector comprenda adecuadamente lo que se realizó y cómo se realizó. Entonces tenemos el diseño, que dijimos anteriormente que puede ser retrospectivo o prospectivo, transversal o longitudinal, descriptivo, analítico, experimental, etc. Es decir, es la base, constituye la base de esta sección. Luego tenemos la población, que es el sujeto de estudio, es decir, por ejemplo, estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Es un grupo muy amplio para realizar una investigación. Por lo tanto, se toma la muestra, que es una porción, un número muy reducido del sujeto de estudio. Por ejemplo, estudiantes de quinto año de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Entonces, en este caso tomamos un número reducido, que pueden ser, podemos describir 10, 20, 30, dependiendo del estudio y del alcance que tengamos, del lugar físico que tengamos. Luego los criterios de inclusión y de exclusión, como dijimos antes, incluimos a los alumnos de quinto año y excluimos al resto. A su vez pueden tener otros criterios de inclusión, por ejemplo, un determinado peso, tener una determinada altura, etc. Por otro lado, siempre es importante, cuando se trabaje con personas, presentar un consentimiento informado. Esto debe realizarse con una firma voluntaria del participante, informando qué se va a realizar, para qué queremos hacerlo, con qué objetivos, etc. Es decir, para qué lo necesitamos. Además, resulta en estos casos sumamente imprescindible presentar un formulario de bioética que deberá ser aprobado por un comité de bioética. Estos comités son entes que velan por el bienestar de las personas, examinando en forma previa el protocolo experimental, el consentimiento informado, si está bien desarrollado, si está bien escrito, si informa todo lo que tiene que informar, y evalúa los antecedentes científicos del investigador principal o de los autores, basándose en los 3 principios de la bioética. Por otro lado, el formulario de bioseguridad, es decir, las herramientas o medidas de higiene y seguridad con la que cuenta el laboratorio o lugar de trabajo. Por otro lado, las técnicas pueden ser específicas del laboratorio o mediante encuestas, cuestionarios, etcétera, dependiendo del estudio en cuestión. Y la estrategia de análisis de datos también forma parte de este apartado, en donde debemos describir cómo realizamos este análisis, es decir, podemos hacerlo a través de tabulación en tablas de Excel o en distintos software específicos, etc.
Luego tendremos que expresar los resultados, que son producto del análisis de los datos obtenidos durante la ejecución de las tareas planteadas anteriormente. En este apartado no debemos interpretarlos, solo exponerlos en forma clara y concisa mediante tablas, gráficos y texto sin duplicar la información. La mejor forma de expresarlos dependerá siempre de los resultados que obtengamos, es decir, la utilización de tablas, gráficos y/o texto va a depender de la magnitud de los datos que obtengamos y del tipo y cantidad de datos que obtengamos. Las tablas, por su parte, permiten mostrar de forma más adecuada los valores numéricos exactos, mientras que en los gráficos se observan mejor las tendencias de los datos, asociaciones o patrones, o bien la falta de ellos. Generalmente, los datos se muestran utilizando estadísticas descriptivas como media, desvío estándar, mediana, rango, etc. Deberán siempre expresarse en el orden lógico y sucesivo en que fueron encontrados, de forma que sean comprensibles y coherentes por sí mismos. Si los resultados contradicen nuestra hipótesis o son contradictorios con el conocimiento previo, también deben comunicarse. La conclusión es la síntesis de nuevo conocimiento a partir del análisis de los resultados. Debemos describir cómo responden los resultados que obtuvimos en la investigación a los objetivos planteados y qué aportes e innovaciones obtuvimos. La discusión es la sección donde se interpretan los resultados en relación con los objetivos originales e hipótesis y el estado de conocimiento actual del tema que estudiamos. Se redacta en presente y siempre es de buena práctica citar las limitaciones que tuvo el trabajo de investigación, mencionando si se debieron a falta de presupuesto, a número limitado de sujetos de experimentación, ya sean animales o pacientes, instrumental no sofisticado, y cómo afectan estas limitaciones el significado y el impacto del trabajo. Pasamos entonces a los agradecimientos, donde se puede hacer un breve reconocimiento a quienes aportaron colaboración en la recogida de datos, financiamiento o asesoramiento, y que no pueden ser considerados autores por su limitada participación. Conflictos de intereses es una sección muy importante que no contiene, por ejemplo, un informe final, como vimos en la clase anterior, y es donde se plantean las condiciones en las cuales el juicio del autor tiende a estar influenciada por un interés secundario, por ejemplo, interés monetario por colaboración económica de alguna entidad interesada, por ejemplo, que se estudie un fármaco antihipertensivo y la investigación sea financiada por un laboratorio relacionado al tema, o que uno de los autores sea dueño de tal empresa farmacéutica, etc. Si no existen, se debe mencionar que los autores declaran no tener conflictos de intereses. En cuanto a bibliografía, se deberá colocar en orden según la aparición en la redacción todas aquellas citas que hayan sido extraídas de artículos originales durante la búsqueda bibliográfica que realizamos en el marco teórico, es decir, cuando hicimos el marco teórico. La forma de citar la bibliografía dependerá siempre del lugar donde presentemos el trabajo, para ser evaluado y aprobado. Existen diversas normas de publicación. Un ejemplo de ellas son las normas de Vancouver, que sugieren algunos congresos como requisito. Hay muchas otras. Entonces, ¿qué hacemos con el artículo científico? Ya lo redactamos, ahora debemos transmitirlo a la comunidad científica para mostrar nuestros resultados. Podemos hacerlo mediante su publicación en revistas científicas o bien por medio de presentación oral en congresos o jornadas. Es importante tener en cuenta que en determinadas revistas o eventos pueden solicitar solamente el resumen del artículo para su publicación, siendo esta otra forma de divulgación. Este debe contener las partes que comentamos antes, es decir, introducción, objetivos,
materiales y métodos, resultados y conclusión. Entonces, veamos cómo publicarlo en una revista científica. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿para qué revista vamos a hacer nuestro artículo, nuestro trabajo? Es decir, tenemos que ver la temática de la revista, que nos vamos a dar cuenta por el título. Si nosotros, por ejemplo, hicimos un trabajo sobre hipertensión, no deberíamos publicarlo en una revista sobre dermatología. Otra pregunta importante es, ¿para qué audiencia se escribe? Es decir, ¿qué tipos de trabajo reciben y para qué lectores está orientada? Esto nos va a ayudar a ver, a delimitar si esta revista va en relación a nuestro trabajo o no. Otro punto importante es el costo. Algunas revistas son pagas, pero hay que saber que en estos casos son muy caras y se costean generalmente en dólares. Otro punto es el factor de impacto y el factor H, que hablan básicamente de la calidad de la revista. Es decir, hacen referencia a la magnitud y al impacto que tiene esta revista en el mundo científico. Hay revistas muy prestigiosas en donde es muy difícil que nos acepten un trabajo, y hay otras revistas que, si bien pueden ser buenas y conocidas, y tal vez es más accesible o más fácil presentar nuestro artículo. Luego procedemos a la evaluación, es decir, una vez que nos aceptaron nuestro trabajo, nos rechazaron, obviamente nos avisan, y al presentar nuestro trabajo en una revista para su posterior publicación es sometido a un proceso de evaluación. Es decir, es ejecutado por otros investigadores especializados en el tema en cuestión. Los mismos serán los encargados de evaluar la metodología del trabajo realizado, el análisis de los resultados obtenidos. Luego de un tiempo determinado, nos informarán si nos aprobaron o no nuestro artículo. Otras formas de divulgar es a través de la presentación del trabajo en congresos y jornadas científicas. Esta presentación oral también se denomina comunicación libre y se da generalmente en jornadas científicas o congresos, ya sean nacionales e internacionales. Algunos ejemplos de jornadas científicas son, por ejemplo, las de Ciencia y Técnica que organiza cada año la Universidad Nacional de Rosario, o las jornadas científicas de la Asociación Científica Rosarina de Estudiantes de Medicina, o ACREM, que también se organizan cada año en nuestra facultad. Y un ejemplo claro de congreso para estudiantes de medicina es el Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina, COCAEM. Cada evento tiene sus propias bases y condiciones, donde va a decir qué tenemos que presentar y cómo hacerlo. Por ejemplo, si la presentación oral será a través de póster o a través de PowerPoint. Generalmente algunas jornadas solicitan póster, otras PowerPoint, el COCAEM solicita PowerPoint. Luego vamos a ver algunas recomendaciones prácticas sobre cómo realizar cada uno de ellos. Otro requisito suele ser el resumen, que generalmente siempre es un requisito indispensable con sus partes que ya vimos anteriormente. No es más que el mismo resumen que realizamos en nuestro artículo. El inextenso, que es muy similar a un artículo, es otra forma de escribir o de redactar nuestro trabajo de investigación, y es un escrito detallado y extenso sobre todo lo que fuimos realizando con cada una de sus partes, es decir, título, autores, lugar de trabajo, introducción, materiales y métodos, resultados y conclusión. Y por supuesto la bibliografía al final. Entonces, el inextenso podemos decir que es un requisito indispensable para algunos congresos. No es que se solicita siempre, solamente algunos, por ejemplo, como dijimos, el COCAEM. Luego, otro requisito que se solicita son las cartas y certificados, ya sea cartas de autoría, notas de aval,
certificados de alumno regular, etc. Todo esto tiene que estar escrito según las bases y condiciones, respetando el formato, los márgenes, las letras, el tamaño, etc. Entonces, al presentar en un congreso científico, el trabajo de investigación es evaluado en 3 fases. En primer lugar, se evalúa el formato de presentación y los requisitos solicitados. La misma es realizada por los organizadores del evento. En segundo lugar, serán evaluados por investigadores, expertos en el tema en cuestión y expertos en metodología de la investigación. Y por último, se evaluará la exposición oral del trabajo en el evento con PowerPoint o póster, dependiendo de dónde lo presentemos y según las bases y condiciones. Todas estas fases de evaluación tienen la misma importancia debido a que cada una de ellas deberá pasar por un proceso de evaluación, es decir, cada una deberá ser aprobada. Por ejemplo, si la fase 1 no es aprobada por los organizadores del evento, no podríamos acceder a la fase 2 y así sucesivamente. Un punto importante es que la fase 2, los investigadores, tanto los investigadores como los autores, no saben quién está evaluando el trabajo ni de quién es el trabajo. Es decir, en el caso de los investigadores no saben de quién está el trabajo, de quién es el trabajo porque se envía sin los autores y sin el lugar de trabajo. Y en el caso de los autores no saben quién es el investigador que lo está evaluando. Con la misma dinámica se lleva adelante la evaluación en las jornadas científicas, como mencionamos, de ciencia y técnica y de la ACREM. Entonces pasamos a algunas de las recomendaciones prácticas sobre cómo realizar correctamente un PowerPoint y un póster que vamos a ver a continuación. Entonces, en cuanto a partes de un PowerPoint, debe contener las mismas que hemos escrito en nuestro artículo, en nuestro trabajo. Va a contener una carátula generalmente donde va a decir el título, los autores, los asesores, el lugar de trabajo. Luego vamos a partir con la introducción, con los puntos más importantes. Vamos a seguir con los objetivos, los materiales y métodos, los resultados, la conclusión. En cuanto a extensión, esto va a depender básicamente de el tiempo máximo de exposición que tengamos. En algunos congresos, por ejemplo, el tiempo máximo de exposición será de 10 minutos, 5 minutos de preguntas del jurado, más 5 minutos de defensa del autor a esas preguntas. Entonces, en base a esto debemos organizar nuestro PowerPoint. Tenemos que tener en cuenta que por diapositiva se considera un tiempo máximo óptimo de 1 minuto. Esto siempre va a estar sujeto a la diapositiva de la que estamos hablando, la magnitud de los datos que tenemos que explicar y demás. En cuanto a colores, tenemos que ser siempre claros, es decir, que se lea, que sea legible. Por ejemplo, lo más utilizado es, como lo que ven en pantalla, el fondo blanco y las letras oscuras. Se puede hacer a la inversa, con las letras claras y el fondo oscuro, pero lo más utilizado es con el fondo claro. El tamaño de letra va a depender de lo que estamos mostrando. Generalmente se recomienda que se utilice el mismo tamaño de letra en todas las diapositivas, tanto para los títulos como para el contenido de cada una. La cantidad de líneas no debe ser superior a 8, es decir, la cantidad de líneas por diapositivas. Y bueno, siempre es de buena práctica complementar las diapositivas con alguna imagen o alguna figura o gráfico. Obviamente en la sección resultados vamos a tener que presentar los gráficos o las tablas que obtuvimos en nuestro trabajo. Y en las otras diapositivas donde no tenemos que presentar los resultados, podemos agregar alguna figura a modo de ilustración. El póster no difiere mucho de un PowerPoint, pero tenemos toda la información en un mismo sitio. Es decir, en una misma placa grande tenemos tanto la sección introducción,
materias y métodos, resultados, bueno, objetivos previamente, conclusión. Entonces, en cuanto a partes son las mismas, la extensión tenemos que limitarnos a el tamaño del póster, que generalmente tiene un tamaño ya sugerido por el lugar donde lo presentemos. Los colores seguimos la misma regla que con el PowerPoint, el fondo generalmente blanco o claro y las letras oscuras. Y el tamaño de letra lo mismo, tiene que ser homogéneo, es decir, siempre el mismo tamaño de letra para todo, de acuerdo siempre a las bases y condiciones. Entonces, lo importante que se recomienda siempre es agregar la menor cantidad de texto posible. Esto aplica para ambos, tanto para Power como para Póster. Y tal vez ser más explicativo en la exposición oral. Solo debemos incluir la información más importante de cada apartado. Por último, recuerden que cada evento y revista tiene sus propias normas y hay que adaptarse a las mismas cuando uno quiera enviar su trabajo a evaluar, ya sea teniendo en cuenta el póster con el tamaño de letra, el tamaño de los gráficos y la cantidad de gráficos y tablas. Lo mismo con el PowerPoint, el tamaño de letra y el formato de página de los distintos documentos que presentamos, ya sea resumen o en extenso para algunos congresos, y siempre adaptarnos a esas bases y condiciones. Bueno, acá finalizamos con la clase. Muchas gracias.